Gracias, presidente, para hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, porque no se trata únicamente de un estadio de fútbol, se trata de un escenario emblemático de la ciudad que se transforma hoy en un símbolo del abandono de la ciudad. El estado del Minela es deplorable, lo recorrimos hace muy pocos días, después de recorrerlo varias veces y después de haber presentado 6 proyectos, si no me equivoco, desde comienzo de 2020 en adelante. Lo recorrimos hace muy pocos días con Chucho Páez y realmente da pena el estado del Minela. Este proyecto es un proyecto de comunicación sobre lo que se venía o no se venía ejecutando, que se venía subejecutando sobre los parches que se hacen al estadio. Por ejemplo, en el presupuesto 2021 estaba incluida la cortadora de césped de 2.600.000 pesos y otros tantos elementos para el resembrado, porque se nos dijo en la discusión del presupuesto aquel que esta vez la municipalidad se iba a hacer cargo del mantenimiento del campo de juego, porque antes se hacía cargo Aldo Civi y lo hacía muy bien. Resulta que la municipalidad se hizo cargo, lo puso en el presupuesto y cuando empezó la liga profesional, el campo de juego del Minela era un potrero. Así, sencillamente como lo calificaban cada uno de los colegas que venían de distintos puntos del país a transmitir los partidos del equipo de Mar del Plata en Primera División. Otro tanto pasó con los partidos de Alvarado, y esto referido específicamente al presupuesto y a los parches de 2021. Pero si hablamos de lo estructural, padecimos hace muy pocos días que se haya clausurado directamente la tribuna techada del Minela. Un problema que viene de hace muchísimos años, del gobierno de Montenegro, del gobierno de Arroyo, del gobierno de Pulti, del gobierno de Katz, de muchos gobiernos de Mar del Plata, más allá de los nombres propios, que realmente no han hecho nada por la estructura de un símbolo de Mar del Plata como es el Estadio José María Minela. Y este gobierno ha hecho menos todavía, menos que nada. ¿Por qué? Porque en la pandemia hubo un tiempo en el cual el escenario no se utilizó, el estadio no se utilizó, y se podía haber trabajado, se podía haber pensado, se podía haber gestionado en función de esa estructura que se está cayendo a pedazos, literalmente, y que nos pone muy tristes, porque es un patrimonio de la ciudad, porque es patrimonio de vecinas y vecinos de Mar del Plata, porque sí, una frase que se utiliza mucho, se paga con nuestros impuestos, es un patrimonio de Mar del Plata, pero además porque es una imagen de Mar del Plata hacia el país y hacia el mundo. Los partidos de Aldo Civi se ven no solo en las cadenas nacionales, sino en cadenas internacionales, y porque además es una fuente de ingresos muy importante para Mar del Plata, por lo deportivo y por el turismo, por los acontecimientos que no se están desarrollando y que no se van a desarrollar en el Minela. Y hay que decir que el fútbol de verano no se hizo antes de la pandemia tampoco. El verano de 2019 ya no tuvimos fútbol de verano, ya no tuvimos a los grandes equipos de Mar del Plata. Y en las anteriores temporadas, con anteriores gobiernos, ya venía decayendo cada vez más el fútbol de verano, y por eso uno de nuestros primeros proyectos, entre los 6 que presentamos sobre el Minela en este tiempo, tuvo que ver con trabajar urgentemente sobre la institucionalización de ese torneo y sobre la puesta en valor del Minela. Este es un proyecto de comunicación, el 1680, hubo una respuesta a otro anterior, al 1186, con muchas contradicciones, que no voy a entrar en detalle, pero muchas contradicciones en el informe del Ente Municipal de Deportes. Y hay otro en curso que presentamos en 1904, junto a la concejala Virginia Sibori, sobre el estado de la tribuna cubierta. Para ver qué se hace, porque el intendente Montenegro no se expresó en año y medio largo con respecto al Minela y qué se va a hacer con una tribuna que fue clausurada, con una tribuna que no se usa más, pero en la que hay
colegas periodistas que por ahí están en peligro también, porque se requiere un estudio técnico que aún no se hizo, que aún no se pidió, que aún ni siquiera se pensó en hacerlo. Y eso es lo que realmente preocupa y realmente es grave. Que un intendente que tanto habló de aperturas que todos queríamos, y que todos queremos, y que todos deseamos, y que todos celebramos ahora, un intendente que tanto sobreactuó sobre aperturas, se olvidó que alguna vez un estadio de fútbol, que es el más importante de la ciudad, alguna vez se iba a abrir a la gente. Tanto hablamos de abrir cosas y resulta que se olvidó el intendente que alguna vez había que abrir un estadio de fútbol. Y ese estadio de fútbol prácticamente no se pudo abrir, se abrió de una forma parcial y con una tribuna clausurada. Y hoy sabemos que los grandes equipos del fútbol argentino en el verano, en la temporada más extraordinaria en muchos años, que va a ser la que viene en Mar del Plata, van a estar en San Juan, no van a estar en Mar del Plata. Entonces, ¿qué hacemos con el Minela? Preocupación que asumimos desde este cuerpo, con este proyecto de comunicación, con el próximo, con los que se vienen, un compromiso que asumimos desde este cuerpo y que no asumió desde el comienzo de su gestión el intendente Montenegro. El abandono del Minela es un símbolo del estado de abandono de la ciudad. Insisto, no es únicamente responsabilidad de este último gobierno, sino también de los anteriores, porque el mantenimiento del Minela sabemos que no se hace de un día para el otro. Pero este gobierno lo dejó en absoluto abandono. Gracias.